¿Recuerdan la vida de quién estuvimos recorriendo? ¿Qué me dice? José. Muy bien. Bueno, hoy estamos ya en la segunda, tercera temporada más o menos de esta saga. Y hoy vamos a tener nuestra tercera sesión de estudio de nuestro personaje, decíamos uno de los personajes más relevantes no solamente de la Biblia, sino de la historia, José. José. Eh, y el Señor hoy, en realidad hoy, estos días me estuve inquietando con algo en particular que quiero que veamos tomando la historia de José, eh, para lo cual solamente el Espíritu Santo nos puede ayudar como siempre. Entonces yo quiero que oremos, quiero que me acompañen a orar, porque de nuevo, necesitamos realmente que el Espíritu Santo nos lleve a donde Él nos quiere llevar hoy. Amén. Señor, somos 100% dependientes. Señor, alguna vez pensábamos que éramos independientes, pero hoy nos damos cuenta, Señor, que toda nuestra dependencia viene de vos, Señor. En tu palabra nos decís que fuera de vos nada podemos hacer, Jesús. Y también nos dijiste que tu Espíritu Santo nos iba a enseñar todas las cosas. Nos iba a decir las cosas que iban a venir y nos iba a guiar por el camino por el que teníamos que andar. Por eso, papá, te pido que tu Espíritu Santo hoy descienda sobre cada uno. Que nos llenes de tu presencia, que tu Espíritu nos guíe. Porque tengo la convicción de que solo tu Espíritu puede hacer lo que vamos a hablar. Espíritu Santo, te invocamos, llenanos, llenanos, llenanos. Decile así, decile, Señor Jesús, prometiste que no nos dejabas huérfanos. Y vas a enviar tu Espíritu Santo para que esté en nosotros, como vos caminaste con tus discípulos. Y prometiste que el Padre no nos negaría el Espíritu Santo si se lo pedíamos. Por eso hoy, Padre, te pedimos de tu Espíritu Santo. Abrimos nuestros corazones para que tu Espíritu sea derramado en nosotros. Señor, guíanos, te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Recapitulando, ¿qué pasó hasta ahora en la historia de José? Lo voy a tratar de hacer lo más breve posible, así entramos en el tema de hoy. Pero para recapitular un poco. José, el elegido del padre, el odiado por los hermanos traman matarlo, ahí hay una discusión, uno dice mejor no lo matemos, lo tiran en un pozo, pasan unos mercaderes y lo venden como esclavo a José, a unos ismaelitas. Se lo terminan llevando a Egipto y lo venden en Egipto estos mercaderes y termina en la casa de Potifar. ¿Se acuerdan? Potifar era el capitán de la guardia de Faraón, el rey de Egipto. Y José termina en la casa de Potifar trabajando y trabajando muy bien porque Dios lo prospera en ese lugar. Y Potifar dice que lo termina poniendo a cargo de toda su casa, que de lo único que se preocupaba Potifar era qué había de comer. El resto estaba a cargo de José. Pero no todo eran rosas. La esposa de Potifar, que lo vio, dice a este muchacho fornido y muy atlético y guapo, así como somos algunos, y dice que lo empieza a acosar esta mujer, lo empieza a acosar al punto que llega un momento que el acoso llega al límite y José tiene que huir con lo opuesto. La mujer lo agarra del manto, se queda con el manto de José, finalmente usa ese manto para acusarlo falsamente de un intento de violación. Y José, de estar en la casa de Potifar con todo muy lindo, termina en la cárcel.
termina en la cárcel. En la cárcel, no pasó un poquito de tiempo, pasaron años en la cárcel. Aún así, Dios lo prospera también en la cárcel. Y él termina a cargo de todo el resto de los que estaban presos ahí con él. Él termina siendo el administrador de la cárcel. Voy a contar algo, nobleza obliga. Luis se me acercó el último domingo que predicó esto y dice, no sé si te fijaste la preparación de Dios con José, cómo lo prepara años en lo de Potifar en abundancia y años en la cárcel en la escasez, eso habíamos hablado, pero después vamos a ir a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí en la cárcel, José, un soñador, él había soñado que sus hermanos y su padre y aún su madre, decíamos, la madre ya no vivirá cuando se tenían que postrar delante de él, pero digamos, toda su familia se postraba delante de él. Esto eran los sueños que había tenido José, lo que desencadenaron que lo terminaran vendiendo como esclavo. En la cárcel, otros dos presos tienen sueños también. José los interpreta. José tenía una facilidad dada por Dios, un don de interpretación de sueños. Le interpreta los sueños. Esos sueños era que uno de los dos que estaban presos iba a morir, el otro iba a vivir e iba a ser vuelto a poner en su puesto con el faraón. Este hombre que vive se olvida de José por 2 años, pero finalmente pasados esos 2 años, cuando el faraón ahora sí tiene 2 sueños, cuando el faraón tiene 2 sueños, este hombre recuerda, reconoce su error y lo mandan llamar a José. ¿Se acuerdan cuáles eran los sueños que tuvo el faraón? ¿Cuántas vacas gordas, cuántas vacas flacas? 7 y 7. ¿Y qué más? Además de vacas, ¿qué otra cosa soñó? Las espigas de trigo. 7 espigas, 7 espigas frondosas, 7 espigas flacas, secas, que se terminan comiendo a las espigas frondosas, a las espigas fuertes, ¿no? Lo mismo, las vacas flacas se terminan comiendo la vaca gorda. Entonces, José es llamado delante del faraón para interpretar este sueño, y acá viene lo interesante que me contaba Luis. Lo que pronosticaban estos sueños que tuvo el faraón, que José le dice estos sueños son de Dios, solo Dios puede dar la interpretación de los sueños. Las 7 vacas gordas representan a 7 años de prosperidad y las flacas a 7 años de escasez. Prácticamente el tiempo que José tuvo de entrenamiento en abundancia en la casa de Potifar, porque recuerdan, desde los 17 hasta los 30 tuvo casi 14 años, 13 años. Así que la mitad de esos años, casi 7, estuvo en lo de Potifar administrando la abundancia. Y los otros 7 estuvo administrando la escasez en la cárcel. Y en las dos, él fue hallado sabio y buen administrador. Entonces, vemos acá cómo Dios nos prepara, como diría Pablo, para estar preparado para todo, tanto en la abundancia como en la escasez. Pablo también, recordamos, el apóstol fue preparado en todo, para estar listo para toda buena obra y para tener contentamiento en todo. Esto es lo que decía Pablo, ¿no? Para estar siempre contento, satisfecho a pesar de que terrenalmente no tengamos lo que nos gustaría tener. Finalmente, después de que interpreta los sueños y el faraón lo llama, el faraón, ¿recuerdan? José dice, usted necesitaría buscarse a alguien sabio, inteligente para que termine administrando esto. Casi que presenta un currículum, ¿no? Y el faraón dice, le tomo el currículum. ¿Qué otro tan inteligente y tan sabio voy a tener como este muchacho? ¿No? Entonces, pasa de estar en el pozo, literal, en la cárcel, a que Faraón lo llame y le diga, ahora te pongo en el primer lugar. Después de mí, solamente vos. Y vos vas a tener autoridad sobre todo. No se va a poder mover nadie dentro de Egipto sin que vos des el ok. Y ahora sí vamos a Génesis 41, solo para recordar. Génesis 41, la NTV, vamos a ver, yo a menos que sea otra te voy a decir.
la Nueva Traducción Viviente, Génesis 41, 45. Y vemos, luego el faraón le puso un nuevo nombre a José, un nombre egipcio, Safnat Panea. Y decíamos que ese nombre probablemente significa Dios habla y vive. Fíjense, ¿no? Faraón diciendo que Dios habla y vive. También le dio una esposa quien se llamaba Asenat y era hija de Potifera, el sacerdote de On. Entonces José se hizo cargo de toda la tierra de Egipto. Tenía 30 años cuando comenzó a servir en el palacio del faraón, rey de Egipto. Después, cuando José salió de la presencia de faraón, inspeccionó toda la tierra de Egipto. En un día, José cosecha lo que había sembrado durante todos estos años. Sin embargo, lo vemos a José manteniendo ese espíritu, decíamos, ese carácter humilde y sumiso, siempre dispuesto a servir a otros y siempre reconociendo a Dios en el servicio que daba. Lo vamos a ver a José siempre dándole la gloria a Dios. Cada vez que interpretaba un sueño, cada vez que hacía algo, él decía, esto lo hago porque Dios me permite hacerlo. Es Dios el que hace a través mío, no soy yo. ¿Sí? Hasta aquí llegamos la última vez. Y ahora me gustaría que continuemos con la lectura para saber cómo sigue la historia. Y vamos a ir a Génesis 41, 47. Estamos en el 46, pasamos al 47. Y de ahí en adelante dice, tal como se había predicho, la tierra produjo cosechas abundantes durante 7 años. Todos esos años José recogió todas las cosechas que crecieron en Egipto y guardó en las ciudades el grano de los campos aledaños. Acumuló grandes cantidades de grano como si fuera arena a la orilla del mar. Al final dejó de registrar las cantidades porque tenía tanto que resultaba imposible medirlo. Llegó un momento que él, que era un buen administrador y anotaba todo, llegó un momento ya no se podía ni anotar, no había manera de medir la cantidad de cosecha que estaban levantando. Y pasando al versículo 50, dice, durante ese tiempo, antes del primer año de hambre, les nacieron 2 hijos a José y su esposa Asenat, hija de Potifera, el sacerdote de On. José llamó a su hijo mayor Manasés. Manasés suena como el término hebreo que significa hacer olvidar. Porque dijo, Dios me hizo olvidar todas mis angustias, y escuchen esto, a todos los de la familia de mi padre. José llamó a su segundo hijo Efraín. Este nombre suena como fructífero en hebreo. Porque dijo, Dios me hizo fructífero en esta tierra de aflicción. Finalmente acabaron los 7 años de cosechas abundantes en toda la tierra de Egipto. Y yo hoy quiero que nos enfoquemos en los nombres de los hijos de José. Porque de alguna manera los nombres de los hijos de José nos dejan como entrever el corazón de este hombre. Un hombre realmente sacrificado. Lo que dice el primer nombre, Manasés, ¿no? Cuando le pone este nombre a su hijo, y ustedes saben, en el pueblo hebreo los nombres tenían un gran significado y generalmente tenían o un significado profético o tenían un significado para el que le ponía el nombre, ya sea la madre o el padre. Por eso les digo que acá se deja entrever el corazón de José y lo vivido por José. Y fíjense, cuando le pone el nombre a su primogénito, a Manasés, dice, Dios me hizo olvidar todas mis angustias, y esto es lo fuerte, a todos los de la familia de mi padre. Esta frase me recuerda a algo que el mismo Jesús dijo. Vayamos a Lucas 14, a partir del versículo 25. Es algo que estamos estudiando los jueves en nuestros
encuentros de oración acá en la iglesia. Lucas 14, 25. Reina Valera contemporánea. Perdón, no avisé. Dice, y este Jesús, y está relatando lo que estaba pasando con Jesús. Como grandes multitudes lo seguían, Jesús se volvió a ellos y les dijo, si alguno viene a mí y no renuncia a su padre y a su madre, ni a su mujer y sus hijos, ni a sus hermanos y hermanas, y ni siquiera a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Jesús, en vez de agarrar a las multitudes y decirles, busquen más gente para que me siga más gente, parecía que Jesús se daba vuelta y los quería desalentar prácticamente. Se daba vuelta y le decía, si me vas a seguir así nomás, a mí no me sirve. A mí no me sirve. Si vas a caminar en mis caminos, si vas a ser mi discípulo, discípulo es justamente imitador, es el que imita a su maestro, ¿no? Y él decía, si vos me vas a seguir, vos tenés que estar dispuesto por mí a dejar atrás padre y madre. Y vemos a José diciendo esto. Vemos a José que en algún punto del camino, no sabemos cuándo, pero el nombre Manasés de alguna manera le hizo verbalizar lo que él estaba sintiendo en su corazón. Al poner ese nombre era como decirle a Dios, me ayudaste a hacer esto. Me ayudaste a olvidar, es decir, a mirar hacia adelante y no quedarme enganchado en mi pasado, que tanto duele. De alguna manera José, perdón, olvidar el rencor, olvidar la venganza, todo lo que implicaba recordar a la casa de su padre, sobre todo sus hermanos. Pero parece que en el camino, en algún punto del camino, él logró hacer esto. Esto que Jesús nos pide a nosotros. Jesús nos dice, yo quiero lo mismo de ustedes. Yo también quiero que ustedes aprendan a dejar atrás si me van a seguir a mí. Vamos a profundizar un poco más en eso. Y también me recuerda a otro versículo. Ahora quiero que vayamos, Reina Valera 60 ahora. Quiero que vayamos al Salmo 45. Hay dos versículos ahí. Este es el Salmo de las bodas, y podríamos casi hablar de las bodas del Cordero, ¿no? Las bodas del Rey. Salmo 45, a partir del versículo 10, dice lo siguiente. Dice, oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Otra vez lo mismo. Otra vez, y esta vez, así como Jesús hablaba, ahora parece que fuera el Padre hablándole a la que se estaba por casar, diciéndole, oye, hija, es Dios diciéndonos a nosotros, ¿no? Mira e inclina tu oído, olvida tu pueblo y la casa de tu padre y deseará el rey tu hermosura e inclínate a él, porque él es tu Señor. No es fácil quebrar el yugo de la nostalgia. Yo le estoy hablando a una, diría yo, casi una mayoría que luchan con este yugo de nostalgia, de seguir mirando mi pueblo y la casa de mi padre y lo que viví, lo que habrá vivido José, solo en una tierra desconocida y hostil. Y decía, es difícil quebrar ese yugo y el apego con el lugar del que venimos. Veamos lo que decían los exiliados en Babilonia cuando Dios los había sacado de su tierra, de Jerusalén, y fueron llevados a Babilonia. Miren lo que dice el Salmo 137, a partir del versículo 1, la Biblia de las Américas. Hoy estamos con todas las versiones.
Salmo 137, versículo 1, dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión, su tierra, Jerusalén. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras zarpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones y los que nos atormentaban nos pedían alegría, diciendo: cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos la canción del Señor en tierra extraña? Esto decían los cautivos, los exiliados en Babilonia. ¿Y cuántas veces nos puede pasar lo mismo? Y miren, hoy tengo aquí gente de Colombia, Venezuela, Perú, pero esto es algo, Estados Unidos, no me olvido, Paraguay. Y acá está diciendo Avellaneda, y parece una broma, pero les quiero decir, tal vez el que esté más lejos lo sienta más, pero la realidad es que todos luchamos con el yugo de la nostalgia en algo. Todos tenemos nuestro momento de sentarnos junto al río y llorar y decir: cómo extraño aquella comida en lo de mamá, y por ahí mamá partió. Cómo extraño a mis amigos en el colegio, hoy los perdí. Cómo extraño el barrio, hoy voy al barrio y lo desconozco, ya no es el que era. Los chicos jugaban en la calle. Todos luchamos con el yugo de la nostalgia. Algunos podemos sentir que nos pesa más, otros menos, pero todos fuimos o seremos, o el diablo nos querrá ser víctimas de ese yugo, de una u otra manera. Sin embargo, y les quiero contar el paralelo de esta historia, sin embargo, junto a esos mismos ríos de Babilonia, en la misma tierra del exilio, otros tenían revelaciones de Dios y se empezaba a cumplir su propósito eterno. Mientras otros lloraban, Ezequiel tenía una tremenda visión del Señor y en tierra extraña comenzaba su ministerio. Quiero que vayamos a Ezequiel 1, la Biblia de las Américas. Ezequiel 1:1. Sucedió que en el año 30, al quinto día del cuarto mes, estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, un río de Babilonia, tal vez el mismo río en el que se escribió el Salmo 137. Dice: estando yo entre los desterrados junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En aquel día 5 del mes, en el quinto año del destierro del rey Joaquín, la palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, Babilonia, junto al río Quebar. Y allí vino sobre él la mano del Señor. Jeremías es otro profeta que Dios usó en medio del proceso de exilio del pueblo de Dios a Babilonia. Y lo conocemos por ser un profeta que lloraba por el exilio, por su pueblo, por Jerusalén, a la que tanto amaba. Vamos a Jeremías 29:1, Reina Valera contemporánea. Nabucodonosor se llevó cautivos a Babilonia a los ancianos, sacerdotes y profetas que estaban en Jerusalén, lo mismo que a todo el pueblo. Desde Jerusalén, parece que Jeremías se pudo esconder de alguna manera, zafó del exilio, pero estaba en el medio del desastre. Desde Jerusalén, el profeta Jeremías envió una carta a los que sobrevivieron al exilio. Este es el texto de la carta. Jeremías
es usado por Dios para darle esta palabra al pueblo de Dios que estaba en Babilonia, pero también para darnos esta palabra hoy a nosotros. Creo que esta palabra cobra una nueva relevancia en el tiempo que vivimos. Y vamos a ver lo que decía esta carta, Jeremías 29:4, Reina Valera contemporánea también. Así ha dicho el Señor de los ejércitos y Dios de Israel: a todos los cautivos que permití que fueran llevados de Jerusalén a Babilonia. Miren lo que Dios les dice: construyan casas y habítenlas, planten huertos y coman de sus frutos, cásense y tengan hijos e hijas, den mujeres a sus hijos y maridos a sus hijas, para que tengan hijos e hijas y multiplíquense allá. No se reduzcan en número. Procuren la paz de la ciudad a la que permití que fueran llevados. Rueguen al Señor por ella, porque si ella tiene paz, también tendrán paz ustedes. El Señor de alguna manera responde al Salmo 137 con esto. Mientras sus hijos estaban ahí llorando junto a los ríos de Babilonia, el Señor escucha que estaban llorando y manda a su profeta y dice: escribiles esto, escribiles esto. Porque tal vez tienen una expectativa equivocada. Tal vez esperan que yo los traiga de vuelta y ahí me van a poder cantar canciones, y Dios les dice: no, no, yo quiero que ustedes disfruten donde los mandé, aunque sea tierra de aflicción, aunque sea tierra extraña. Yo quiero ser su Dios ahí. Yo los necesito ahí. Sí, fueron enviados a Babilonia por los pecados del pueblo. Y los exilios en la tierra generalmente tienen más que ver con eso que con otra cosa. Y como veíamos, Jacob fue exiliado medio por sus propios pecados, pero José no. A José le tocó. Pero Dios nos dice lo mismo a todos. No importa si llegaste a tierra extraña por tu culpa, por culpa de otro, yo lo permití. Yo lo permití. Y yo quiero que en ese lugar te construyas casa, te cases, tengas hijos, disfrutes. Y casi que acá, escondido en este pasaje, está la respuesta al pueblo diciendo: sí quiero que toques instrumentos y me alabes ahí. Porque yo sigo siendo tu Dios. Yo sigo siendo tu Dios. Y donde vos estés yo voy a estar. Esa fue la promesa del Señor. Y miren lo que dice Hebreos 11, Reina Valera 60. Hebreos 11, a partir del versículo 8. Hebreos 11 nos habla de la fe y nos alienta a los exiliados en la tierra. Miren lo que dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz, aún fuera del tiempo y de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos ellos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Miren lo que dice Génesis 23, 1, 4. El autor de Hebreos está citando lo que el mismo Abraham dijo. Abraham estaba en la tierra que Dios le había prometido en Canaán. Y miren lo que dice Abraham, es muy llamativo. Dice, a la edad de nueva traducción viviente, perdón. Génesis 23, 1, 4. A la edad de 127 años, Sara murió en Kiriat Arba, actualmente se llama Hebrón, en la tierra de Canaán. Allí Abraham hizo duelo y lloró por ella. Luego se apartó del cuerpo de su esposa y dijo a los ancianos hititas, aquí estoy, vivo entre ustedes como forastero y extranjero. Por favor, véndame una parcela de terreno para darle un entierro apropiado a mi esposa. ¿Por qué Abraham dijo, yo vivo como forastero y extranjero? Si esa era la tierra que Dios le había prometido. Este hombre llevaba un secreto en el corazón. Y el autor de Hebreos nos lo reveló. Abraham sabía que Dios le había prometido esa tierra, pero no era la tierra esa. Él estaba esperando otra. Él lo sabía. Y su esposa se había ido y él sabía dónde y estaba esperando ir a esa tierra. Lo mismo nosotros. Lo mismo nosotros. Yo puedo estar acá en Argentina, pero yo soy forastero. Mi tierra es otra. Mi tierra es otra. Y lleve donde me lleve el Señor, hasta que no llegue a la tierra prometida final, mi tierra será otra. Pero a la vez, el Señor estará conmigo ahí. Amén. Con vos también. Génesis 42, 1, nueva traducción viviente. Génesis 42, 1. Volvemos a la historia de José. Pero seguimos con esta historia. Es una historia que está por encima de la historia de José, porque es nuestra historia la que quiero que veamos. Génesis 42, 1 dice, y voy a leer rápido porque tenemos bastante para leer. Cuando Jacob oyó que había grano en Egipto, les dijo a sus hijos, ¿por qué están ahí sin hacer nada, mirándose uno a otro? He oído que hay grano en Egipto. Desciendan a Egipto y compren suficiente grano para que sigamos con vida. De no ser así, moriremos. Entonces, los 10 hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano. Pero Jacob no dejó que el hermano menor de José, Benjamín, fuera con ellos por temor a que pudiera sufrir algún daño. Acá lo vemos a Jacob, que antes lo cuidaba a José, pensó que José lo habían matado, había muerto, y ahora lo tenía su hermano más chico, el único hermano que le quedó de su amada, de su esposa más amada, y no lo dejaba ir a ningún lado, se ve que lo tenía bajo su ala todo el tiempo. Así que los hijos de Jacob llegaron a Egipto junto con otras personas para comprar alimento, porque el hambre también había llegado a Canaán. Como José era gobernador de Egipto y estaba encargado de vender el grano a todas las personas, sus hermanos tuvieron que acudir a él. Cuando llegaron, se inclinaron delante de él con el rostro en tierra. ¿Se acuerdan el sueño de José? En este momento el sueño se empieza a cumplir. José reconoció a sus hermanos enseguida, pero fingió no conocerlos y les habló con dureza. ¿Ustedes de dónde vienen?, les preguntó. De la tierra de Canaán, contestaron. Venimos a comprar alimento. Venimos a comprar alimento. Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Pensemos que habían pasado 13 años. José tendría el look egipcio y estaba irreconocible para ellos. Y dice,
Aunque José reconoció a sus hermanos, ellos no lo reconocieron a él. Entonces recordó los sueños que habían tenido acerca de ellos hacía muchos años atrás y les dijo: ustedes son espías, han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. No, mi señor, exclamaron, sus siervos han venido simplemente a comprar alimento. Todos nosotros somos hermanos, miembros de la misma familia. Somos hombres honrados, señor. Yo lo pondría en duda esto, ¿no? No somos espías. Sí lo son, insistió José. Han venido para ver lo vulnerable que se ha hecho nuestra tierra. Señor, dijeron ellos, en realidad somos 12 en total. Perdón que me perdí. Nosotros, sus siervos, somos todos hermanos, hijos de un hombre que vive en la tierra de Canaán. Nuestro hermano menor quedó con nuestro padre y uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros. Pero José insistió. Como dije, ustedes son espías. Voy a comprobar su historia de la siguiente manera. Juro por la vida del faraón que ustedes nunca se irán de Egipto a menos que su hermano menor venga hasta aquí. Lo quería ver a Benjamín. Uno de ustedes irá a traer a su hermano, los demás se quedarán aquí en la cárcel. Una cucharada de su propio chocolate, diría yo. Así sabremos si su historia es cierta o no. Por la vida del faraón, si resulta que ustedes no tienen un hermano menor, entonces confirmaré que son espías. Entonces José los metió en la cárcel por 3 días. Al tercer día José les dijo: yo soy un hombre temeroso de Dios. Si hacen lo que les digo, vivirán. Si de verdad son hombres honrados, escojan a uno de sus hermanos para que se quede en la cárcel. Los demás podrán regresar a casa con el grano para sus familias que mueren de hambre, pero deben traerme a su hermano menor. Esto demostrará que dicen la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y hablando entre ellos dijeron, es obvio que estamos pagando por lo que hicimos hace tiempo a José. Miren lo que dice acá. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora tenemos este problema. ¿No les dije que no pecaran contra el muchacho?, preguntó Rubén, pero ustedes no me hicieron caso. Y ahora tenemos que responder por su sangre. Obviamente ellos no sabían que José entendía lo que decían, pues él les hablaba mediante un intérprete. Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles. Entonces escogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos. Finalmente José deja preso a Simeón y manda a casa al resto de los hermanos con la orden de volver con Benjamín, el hermano menor. Y recordemos, el único hermano de parte de madre y de padre, ¿sí?, de su mamá Raquel, la amada de Jacob. Sin que ellos se dieran cuenta, José hizo que le pongan la plata que ellos habían pagado en cada uno de los costales de grano que se llevaron. Entonces le pone la plata ahí. Cuando llegan allá, ellos descubren que tienen la plata y se preocupan todavía más. Dice, lo que falta ahora van a decir que nos robamos la plata. ¿Qué vamos a hacer? O sea que, de alguna manera, un poquito les hizo sentir la presión, ¿no? Un poquito. Cuando llegan y le cuentan todo esto a Jacob, su padre, Jacob estuvo renuente a dejarlos ir justamente por Benjamín. Toda su preocupación era Benjamín, su hijo más chiquito, que no quería que le pase nada. Y ahora toda esta historia. Entonces, se quedan en la casa del padre y pasa un montón de tiempo. No sabemos exactamente cuánto, pero pasó tiempo y Jacob no los dejaba volver y Simeón preso. Suponemos igual que José, que lo vemos un buen muchacho, a pesar de que les hace esto como para que sientan la presión, lo habrá tratado bien, pero bueno, era toda una incertidumbre para toda la familia, ¿no? Y después de ese tiempo, que ya les digo, no sabemos exactamente cuándo fue,
Se hizo tan grave el hambre, se les acabaron las provisiones, que Jacob tuvo que ceder. Porque dice al final, le dicen los hermanos, al final nos vamos a morir todos. Vos querés salvarlo a Benjamín, pero va a morir también de hambre. Nos vamos a morir todos de hambre acá. El padre accede y miren lo que les dice. Les dice Génesis 43, 14. Que el Dios Todopoderoso, el Shaddai, es acá, les muestre misericordia cuando estén delante del hombre para que ponga a Simeón en libertad y permita que Benjamín regrese. Pero si tengo que perder a mis hijos, que así sea. Hay veces que Dios nos pone en semejante brete que no nos queda otra que ir a donde tenemos que ir, aún con todos los temores que podemos llegar a tener. Muchas veces sentimos que tenemos que ir, que tenemos que hacer, pero el temor nos lo impide y parece que Dios nos pusiera contra las cuerdas, contra la pared, hasta que llega un momento que cedemos. Bueno, así fue con Jacob, no le quedó otra. Él no sabía lo que esperaba ahí. Pasa lo mismo que Abraham con Isaac, ¿no? Este tema de ofrecer a Isaac en sacrificio, con el riesgo de perderlo en ese sacrificio, porque Abraham no sabía si iba a morir o no en el sacrificio, pero dice que por fe lo ofreció porque escogió a Dios. Bueno, acá Jacob más o menos lo mismo. Y continuando en el versículo 15 dice, así que los hombres cargaron los regalos de Jacob, tomaron el doble de dinero y emprendieron el viaje con Benjamín. Finalmente llegaron a Egipto y se presentaron ante José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al administrador de su casa, estos hombres comerán conmigo hoy al mediodía. Llévalos dentro del palacio, luego mata un animal y prepara un gran banquete. El hombre hizo conforme a lo que José le dijo y lo llevó al palacio de José. José tenía un palacio. Anoten eso, ¿no? Pasó de estar en la cárcel, de estar de esclavo, tenía un palacio para él. Los hermanos estaban aterrados al ver que lo llevaban a la casa de José y decían, es por el dinero que alguien puso en nuestros costales la última vez que estuvimos aquí. Él piensa hacer como que nosotros lo robamos. Luego nos apresará, nos hará esclavos y se llevará a nuestros burros. Estaban asustados, sentían que se venía la cosecha de lo que habían sembrado. Y seguimos Génesis 43, 19. Los hermanos se acercaron al administrador de la casa de José y hablaron con él en la entrada del palacio. Señor, le dijeron, ya vinimos a Egipto una vez a comprar alimento, pero cuando íbamos de regreso a nuestra casa, nos detuvimos a pasar la noche y abrimos nuestros costales. Entonces descubrimos que el dinero de cada uno de nosotros, la cantidad exacta que habíamos pagado, estaba en la parte superior de cada costal. Aquí está, lo hemos traído con nosotros. También trajimos más dinero para comprar más alimento. No tenemos idea de quién puso el dinero en nuestros costales. Tranquilos, no tengan miedo, les dijo el administrador. El Dios de ustedes, el Dios de su padre, debe haber puesto ese tesoro en sus costales. Miren, el administrador ya estaba predicado, evangelizado, ¿no? Me consta que recibí el pago que hicieron. Después soltó a Simeón y lo llevó a donde estaban ellos. Luego el administrador acompañó a los hombres hasta el palacio de José, les dio agua para que se lavaran los pies y alimento para los burros. Ellos prepararon sus regalos para la llegada de José a mediodía porque le dijeron que comerían allí. Cuando José volvió a casa, le entregaron los regalos que le habían traído y luego se postraron hasta el suelo delante de él. Una y otra vez se cumple el sueño, ¿no? Después de saludarlos, él les preguntó, ¿cómo está su padre, el anciano del que me hablaron? ¿Todavía vive? Sí, contestaron. Nuestro padre, siervo de usted, sigue con vida y está bien, y volvieron a postrarse. Entonces José miró a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre. ¿Es este el hermano menor del que me hablaron? Preguntó José. Que Dios te bendiga, hijo mío. Entonces José se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido. Entró en su cuarto privado,
donde perdió el control y se echó a llorar. Después de lavarse la cara, volvió a salir ya más controlado. Entonces ordenó: traigan la comida. Versículo 33. José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse y, para sorpresa de ellos, los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. También llenó sus platos con comida de su propia mesa y le dio a Benjamín 5 veces más que a los demás. Entonces festejaron y bebieron libremente con José. Pasamos al 44:1. Cuando los hermanos estuvieron listos para marcharse, José dio las siguientes instrucciones al administrador del palacio: llena sus costales con todo el grano que puedan llevar y pone el dinero de cada uno nuevamente en su costal. Luego, pon mi copa personal de plata en la abertura del costal del menor de los hermanos, junto con el dinero de su grano. Y el administrador hizo tal como José le indicó. Los hermanos se levantaron al amanecer y emprendieron el viaje con sus burros cargados. Como habían recorrido solo una corta distancia y apenas habían llegado a las afueras de la ciudad, José le dijo al administrador del palacio: sal tras ellos y deténlos, y cuando los alcances, pregúntales: ¿por qué han pagado mi bondad con semejante malicia? ¿Por qué han robado la copa de plata de mi amo, la que usa para predecir el futuro? ¿No? ¿Qué maldad tan grande han cometido? Cuando el administrador del palacio alcanzó a los hombres, les habló tal como José le había indicado. ¿De qué habla usted?, respondieron los hermanos. Nosotros somos sus siervos y nunca haríamos semejante cosa. ¿Acaso no devolvimos el dinero que encontramos en nuestros costales? Lo trajimos de vuelta desde la tierra de Canaán. ¿Por qué robaríamos oro o plata de la casa de su amo? Si usted encuentra la copa en poder de uno de nosotros, que muera el hombre que la tenga. Muy sabios los muchachos. Que muera el hombre que la tenga y el resto de nosotros, mi señor, seremos sus esclavos. Solitos se tiran por el barranco, no hay ni que empujarlos a estos chicos. Pasamos al versículo 12. El administrador del palacio revisó los costales de cada uno de los hermanos, desde el mayor hasta el menor, y encontró la copa en el costal de Benjamín. Al ver esto, los hermanos se rasgaron la ropa en señal de desesperación. Luego volvieron a cargar sus burros y regresaron a la ciudad. Vuelta la burra al trigo. Vuelve la burra al trigo, ¿no? José todavía estaba en su palacio cuando Judá y sus hermanos llegaron. Entonces se postraron en el suelo delante de él. ¿Qué han hecho ustedes?, reclamó José. ¿No saben que un hombre como yo puede predecir el futuro? Oh, mi señor, contestó Judá, ¿qué podemos responderle? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos probar nuestra inocencia? Dios nos está castigando por nuestros pecados. Yo creo que José los llevó hasta el límite para ver si finalmente confesaban su pecado. Pero eran duros. Eran duros. No lo confesaban. No lo confesaban. Dios nos está castigando por nuestros pecados. Mi Señor, todos hemos regresado para ser sus esclavos, todos nosotros, y no solo nuestro hermano que tenía la copa en su costal. No, dijo José, yo jamás haría algo así. Solo el hombre que robó la copa será mi esclavo. Los demás pueden volver en paz a la casa de su padre. Versículo 18. Entonces Judá dio un paso adelante y le dijo: por favor, mi señor, permita que su siervo le hable tan solo unas palabras. Le ruego que no se enoje conmigo
a pesar de ser usted tan poderoso como el faraón mismo. Judá fue el que convenció a sus hermanos de que lo vendan como esclavo. Primero lo quería matar. Si Rubén no lo convencía, lo quería matar. Y finalmente, cuando Rubén no estaba, dijo, bueno, ¿para qué lo vamos a matar? Vendámoslo como esclavo. Fue Judá. Fue Judá el que hizo esto. Seguramente el cargo de conciencia lo hizo salir en defensa de Benjamín, porque él sabía que fue él. Sabía que fue él. Vamos al versículo 33. Por favor, mi señor, permita que yo me quede aquí como esclavo en lugar del muchacho y deje que el muchacho regrese con sus hermanos. Pues ¿cómo podré regresar y ver a mi padre si el muchacho no está conmigo? No podría soportar ver la angustia que le provocaría a mi padre. Ahora es él el que siente que tiene que cosechar el precio de lo que sembró con su pecado y decide quedar como esclavo él. Dice, tal vez esta sea la única manera de... Muchas veces uno siente que si paga por lo que hizo queda cuentas, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Génesis 45:1. José ya no pudo contenerse, había mucha gente en la sala y él les dijo a sus asistentes, salgan todos de aquí. Así que estuvo a solas con sus hermanos en el momento de decirles quién era. Entonces perdió el control y se echó a llorar. Lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo y la noticia pronto llegó hasta el palacio del faraón. Soy José, dijo a sus hermanos. ¿Vive mi padre todavía? Pero sus hermanos se quedaron mudos, estaban atónitos al darse cuenta de que tenían a José frente a ellos. Por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y él volvió a decirles, soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto, pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero, la palabra ahí también significa padre, me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora, apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle, tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto, así que ven a verme de inmediato. Fíjense en José, los libera de la carga. Y le dice, fue Dios, no fueron ustedes. Ustedes creen que fueron ustedes, pero fue Dios el que tenía esto preparado. Porque me amaba a mí, pero también las amaba a ustedes, a pesar de que sean atorrantes como son. Amén. Ujú. Hoy no vamos a entrar, el versículo 7 habla de que lo envió para darles vida y una gran liberación, ¿no? Hoy no vamos a entrar en los paralelos con la vida de Jesús, porque hoy quiero que nos centremos en la tremenda historia de perdón que hay detrás de esta historia.
Y José siguió hablando en Génesis 45:12. Y dijo, miren, agregó José, pueden comprobarlo con sus propios ojos y también puede hacerlo mi hermano Benjamín, que de veras soy José. Porque se ve que estaban ahí, que más o menos como cuando Jesús resucita, ¿no? Que decía, ¿será, no será? Soy yo, ¿sí? Díganle a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto, descríbanle todo lo que han visto y después traigan a mi padre aquí lo más pronto posible. Llorando de alegría, José abrazó a Benjamín y Benjamín hizo lo mismo. Luego José besó a cada uno de sus hermanos y lloró sobre ellos y después comenzaron a hablar libremente con él. Génesis 46:1. Entonces Jacob emprendió el viaje a Egipto con todas sus posesiones y cuando llegó a Beerseba ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Durante la noche Dios le habló en una visión. Jacob, Jacob, lo llamó. Aquí estoy, respondió Jacob. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, dijo la voz. No tengas temor de descender a Egipto, porque allí haré de tu familia una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto y te volveré a traer. Morirás en Egipto, pero José estará contigo para cerrar tus ojos. Y yendo al versículo 29, José preparó su carro de guerra y viajó hasta Gosén para recibir a su padre Jacob. Cuando José llegó, corrió a los brazos de su padre y lloró sobre su hombro un largo rato. José no se guardaba nada. José disfrutó este momento, todo lo que lo tuvo que disfrutar, en tierra extraña, como decíamos. Pero en tierra extraña Dios hizo su obra de redención, en medio de Egipto. Y saltamos a Génesis 50:14. Porque finalmente Jacob, tal como Dios le había dicho, muere en Egipto. Y vamos a entrar en la historia de cuando oró por sus nietos, eso lo veremos después, pero Jacob muere y efectivamente José estuvo con él para despedirlo. Dios le da el último regalo antes de partir, Jacob. Y conforme a la promesa que Dios le hizo, José sabía que tenía que llevar a su padre. La vez pasada dijimos, ¿se acuerdan? José no iba a volver más a su tierra. Bueno, en realidad volvió una vez, solo para enterrar a su padre, para llevarlo a esa tumba que Abraham había comprado para Sara, en ese lugar en donde él era forastero, extraño, a pesar de que era la tierra prometida, supuestamente. Lo lleva y lo entierran ahí. Y dice, después de haber enterrado a Jacob, José regresó a Egipto junto con sus hermanos y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían, ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos. Mentira, no le había dicho nada. Antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió, no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No, no tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad,
los reconfortó. Sea que hayas salido del lugar que añorás, porque Dios te dijo, aquí te envío, tal vez como le pasó a Jane. Ella salió sabiendo. O sea que hayas salido de tu lugar sin saber, obligado por la situación, por el hambre en Canaán, o vendido como esclavo. José nos da una lección a todos. Y José dice, Dios me trajo acá. Dios me trajo acá. Y me trajo a este lugar con propósito. Dios te trajo a este lugar con propósito. Si hoy estás acá, es por el propósito eterno de Dios. Tal vez los hombres intentaron hacerte mal. Las decisiones de los hombres aparentemente te trajeron hasta acá. Te despojaron. Yo por muchos años sentía que había sido despojado de mi empresa y que tenía que trabajar en una empresa en relación de dependencia, habiendo sido empresario. No, el Señor nos trajo hasta acá. Y el Señor nos trajo acá por su propósito eterno. Por su propósito eterno. Aprendamos de José. José, cuando tuvo la oportunidad de pagar mal por mal, dice que él los trató con ternura y bondad. Y no solo eso, dice que a sus propios hermanos, los que habían pecado contra él, los reconfortó. Oremos para tener ese calibre de amor y de perdón que tuvo José. Y oremos para que el Señor nos saque todo yugo de nostalgia. Para que cuando miremos atrás, miremos con gozo sabiendo que todo lo que pasamos fue el camino de peregrinaje por el que el Señor nos llevó. Y Él estuvo con nosotros en cada paso y lo seguirá estando porque Él lo prometió. Y Él no es hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él prometió que iba a estar con vos hasta el fin del mundo, hasta el último día, Él lo va a hacer, Él lo va a cumplir. Entonces, no importa la razón por la que hayas llegado hasta acá, Dios es la razón. El Dios que te ama y que ama a otros por los cuales vos estás acá. Porque si vos estás acá es para ser de bendición para otros. Tal vez ya te enteraste o tal vez no. Tal vez no sabes a quiénes vas a bendecir, pero yo te lo puedo asegurar. Dios tiene un propósito para bendecirte, pero como le dijo a Abraham, yo te bendigo para que seas de bendición. Para que seas de bendición. Oramos. Y yo les decía que necesitamos del Espíritu Santo porque yo no les puedo sacar a ustedes ningún yugo. Pero dice la palabra que la unción del Espíritu es la que pudre todo yugo. Si todavía pesa el yugo de la nostalgia, quiero que oremos para que el Señor pudra ese yugo. Para que puedas, como José, decir, ya está, ya olvidé la casa de la que salí y entendí que Dios me puso en este lugar por un propósito y lo voy a cumplir. Amén. Oremos juntos, oren conmigo y díganle así, díganle, Señor, gracias, porque aún en mis penurias, aún en tierra de aflicción, tu propósito sigue firme. Tu mano me sigue sosteniendo. Y tu palabra dice que me bendecirás y seré de bendición. Señor, en este día yo renuncio al yugo de la nostalgia. Renuncio a mirar hacia atrás con dolor, con angustia y aún con rencor. Porque declaro que todo lo que pasó, que aún los que me hicieron mal, lo hicieron bajo tu permiso. Porque había un propósito mayor. Y vos tornás el mal en bendición. Por eso dejo atrás el yugo,
Espíritu Santo, pudrí todo yugo de nostalgia en mi vida, en mi familia, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y ahora voy a orar yo, Señor. Yo bendigo a mis hermanos y en el nombre poderoso de Jesús declaro que los yugos se pudren, que se quiebra ahora todo yugo de nostalgia, de angustia, de ansiedad, de dolor y aún de rencor y de resentimiento. Que vos pudrís todo yugo y vos le das, Señor, tu yugo que es fácil, Señor. Porque vos mismo dijiste, Señor, que si queríamos ser tus discípulos teníamos que tomar el arado y no mirar hacia atrás. O nos estás llevando a la tierra que nos prometiste, que no está aquí en esta tierra. Nosotros estamos esperando la patria que tiene fundamentos, no puesto por mano de hombre. Nuestra patria, Señor, es el cielo, tu presencia misma, en donde nos estás esperando con los brazos abiertos, pero todavía hay tarea por hacer aquí. Sea donde nos hayas puesto, Señor, usanos como lo usaste a José. Y Señor, danos el corazón de José para no solo perdonar, sino aún bendecir a aquellos que nos hicieron mal. Con la mirada puesta en Cristo, Señor. Con la mirada puesta en el galardón, Señor, entendiendo que todo fue permitido por vos para bien, para nuestro bien y aún para el bien de aquellos que tanto lo necesitan, Señor. Aún aquellos que nos lastiman, Señor. Necesitan aún más de vos, de lo que necesitamos nosotros, que ya estamos en tu presencia. Por eso, Señor, yo bendigo a mis hermanos y te doy gracias, Señor, por el ejemplo que nos das en José. Porque sabemos, Señor, que José era la mejor representación de Jesús, que perdonó a aquellos que lo crucificaron y aún los salvó. Gracias, Señor Jesús, por salvarnos. Gracias, Señor, por perdonarnos y por recibirnos con amor y con ternura, como lo hizo José con sus hermanos. En el nombre de Jesús. Amén, papá. Y amén. Amén.